Ya. Eh, bueno, buenas tardes. Y antes, supongo. Hoy esta semana ya es la última semana del mes de junio. Hemos avanzado un montón sobre los conceptos básicos de Java, sobre la programación orientada a objetos, sus pilares, algunos patrones de diseño, estructuras de datos, cómo se implementan en Java con la API de colecciones, el manejo de excepciones, cuándo utilizar una excepción comprobada y cuándo no utilizar una excepción no comprobada, entradas y salidas, aunque eso quedó un poco a medias, ¿no? Lo del manejo de archivos, el patrón de diseño template method para construir algoritmos de manera eficiente. Y entramos a la última semana, que es básicamente una introducción para el próximo mes, que es el uso de frameworks, de herramientas más modernas, más avanzadas, más potentes. Pues como vemos, hoy estamos lunes y el tema principal es saber cómo funcionan los frameworks y algunas bibliotecas populares que hay para el desarrollo de software en Java. Ya tengo un montón de páginas de donde sacar información, la mayoría es ChatGPT porque sí. Así que bueno, vamos a repasar, vamos a ir directo con los puntos, ya que es solamente una clase teórica donde vamos a ver qué conceptos hay detrás de estos términos, detrás de cada término que se enumera aquí. El primero, que es la diferencia entre una librería, una biblioteca y un framework. Con mis propias palabras, una librería es un par de clases que cumplen una función, que hacen algo. Una biblioteca es un conjunto de clases y paquetes, o sea, más grande. Y un framework ya es un conjunto de bibliotecas y librerías, es un montón de clases y paquetes organizados que funcionan de manera interna y cumplen con un aspecto del desarrollo de software en general. Por ejemplo, Spring Boot es un framework de desarrollo web, de desarrollo backend web. Está enfocado a eso, aunque pues tiene otros casos de uso también. Ya se verán la primera semana de junio. Bueno, principio de inversión de control es un concepto un poco abstracto, es muy difícil de explicar con mis propias palabras, así que también se le pregunta a ChatGPT. Lo que es, que es una dependencia, la inyección de dependencia y la inversión de dependencia, esto sí, eh, normal, se puede explicar. Ya se sabe más o menos lo que es una dependencia, así a medias, es cuando tu clase, vale la redundancia, depende de otra clase. Ventajas de usar frameworks y bibliotecas comunes. Vale, vamos con el primer punto, que se vendría a ser la diferencia entre librería, biblioteca y framework. Yo ya di mi propia explicación de cuál es la diferencia, pero vamos a hacer algo más formal. Explica cuáles son las diferencias entre librerías, bibliotecas y framework en el desarrollo de software. En el desarrollo de software, los términos de librería, biblioteca y framework suelen usarse como sinónimos, pero no lo son. Cada uno tiene un propósito y nivel de control distinto en el flujo de ejecución de un programa. Bueno, librería, library. ¿Qué es? Es un conjunto de funciones, bueno, en nuestro caso métodos, es un conjunto de métodos o clases reutilizables. O sea, pues un par de clases puede ser una librería. Voy a tomar de ejemplo, pues, este proyecto de acá, el proyecto de control de inventario, ya que creo que tenemos bastante de material de dónde sacarlo. Y aparte es privado, así que da igual si te muestra el código, no va a poder ser accesible. Por ejemplo, un ejemplo de librería podría ser justamente esta clase, el Dowhel, que es simplemente un conjunto de métodos que te facilitan la vida para hacer operaciones con una base de datos relacional. En este caso, pues MySQL, ¿no? La única base de datos que tenemos. Eso podría considerarse una librería. ¿Quién tiene el control? Tú. Tú llamas a a la librería cuando la necesitas. Ejemplo, si estás en Java y usas java.util.arraylist, estás usando una librería. Arraylist es una clase que tiene métodos como para listar todos los elementos, obtener un elemento de una lista y eso. Y podría también considerarse una librería. Piénsalo como una caja de herramientas. Vos elegís cuándo y cómo usar cada herramienta. O sea, una clase, o una clase o un par de clases. Como lo dije, ¿no? Un par de clases nada más que cumplen con una funcionalidad. Biblioteca, o bueno, library, pero en español. Es exactamente lo mismo que una librería, la diferencia es solo el idioma.
Mira, es la traducción al español de library. En el día a día se suele usar el término librería por influencia del inglés, aunque no sea correcto gramaticalmente. En programación, librería y biblioteca son sinónimos. Lo correcto sería decir biblioteca, pero nadie lo hace. Es la traducción, entonces, library, pues en español es biblioteca. Entonces, supongo que por temas de idioma, como que se confundieron esos dos términos, pero en realidad significan lo mismo. Hasta yo no, hasta yo pensaba que era diferente. Entonces, decir librería o biblioteca es básicamente lo mismo. En inglés, library, y en español, el término correcto es biblioteca. Pues como dice acá, pero como dice acá ChatGPT, nadie lo hace. O sea, le dicen librería y biblioteca como si fueran dos cosas diferentes, aunque sean los mismos. Vale, algo nuevo. Y framework, lo más importante. ¿Qué es? Es un conjunto más amplio que incluye librerías, estructura de un proyecto, convenciones y flujos predefinidos. ¿Quién tiene el control? Pues el framework. El framework llama tu código y a eso se le llama inversión de control. Bueno, también es el principio de inversión de control. Eh, el principio de inversión de control se basa en el principio de Hollywood, donde antes los actores que iban a postular a Hollywood llamaban a los de Hollywood para decirles si ingresaron o no. Y bueno, los de Hollywood decían, eh, nosotros te llamamos si ingresas, y así es como que se deshacían y invertían el control. En vez de que los actores llamen a Hollywood, Hollywood los llamaba cuando les hacía saberlo. Algo así se basa el principio de inversión de control. En el código vendría a ser con las dependencias. Las clases no llaman directamente a sus dependencias, sino llaman a un contenedor externo, y ese contenedor externo es el que les brinda las dependencias. Ahorita es demasiado complejo de explicar, pero ya más adelante vamos a ver si lo puedo explicar. Ejemplo, Spring Boot en Java, Django en Python, ASP.NET en C Sharp, todos estos son frameworks. ¿Por qué? Porque no solo nos define un conjunto de clases, como dice ahí en las librerías, sino también nos da una estructura básica del proyecto. En Spring Boot, la estructura del proyecto más popular que se usa es la arquitectura en capas: entidades, repositorios, servicios y controladores. Y bueno, otras carpetas externas que podrían ayudar como utils, DTOs, mappers. Convenciones. Spring Boot sigue las mismas convenciones de Java, creo, no hay ningún problema. Y flujos predefinidos. Bueno, como usa la arquitectura en capas, el flujo que utiliza Spring Boot es el mismo que tiene la arquitectura esa. O sea, nos da más herramientas un framework. Un framework es más que solo un conjunto de librerías. Nos da, pues, como dice ahí, convenciones, nos da formas de programar, formas de hacer las cosas. Es como una nueva mentalidad. Resumen comparativo. Característica, control del flujo, librería, biblioteca lo tiene el programador. En el framework lo tiene el framework, básicamente. Y en el ejemplo de este de aquí, la librería, pues, por ejemplo, con un producto dado. Tú tienes el control, tú eres el desarrollador, tú programaste tu librería o podrías usar otra y tú decides cómo utilizarla. En cambio, en un framework tú no decides cómo utilizarla, tú tienes que acostumbrarte y ver cómo se utiliza el framework y ahí eh, aprender a utilizarlo básicamente. Flexibilidad en la librería son altas, ya que tú eres el que lo usa, y en el framework es menor porque tiene sus reglas y estructuras que tienes que seguir, ¿no? Una convención. Otra característica es la reutilización. Las librerías son muy reutilizables debido a su pequeño tamaño. Y los frameworks es un poco difícil de reutilizar, solamente utilizarías, pues, como dice aquí, la arquitectura entera, o sea, todo el paquete. La curva de aprendizaje de una librería o biblioteca es baja, media, porque por lo general solo son un par de clases. Y el de un framework es de media a alta, porque aparte del conjunto en clases, hay convenciones, hay configuraciones que hay que saber hacer. Ejemplo de biblioteca en Java, pues java.util. Aquí está donde en java.util está el paquete de la API de colecciones. Lodash, NumPy, esto no sé de qué es, pero esto sí sé que es de Python. Otro ejemplo de framework está Spring Boot, Angular, Flask, este de JavaScript y este de Python también. ¿Por qué importa esta diferencia? Porque no es lo mismo usar una librería que trabajar dentro de un framework.
El primero es simplemente apoyarte en código ya hecho y el segundo es adaptarte a una estructura que impone reglas. Creo que se entendió más fácil lo que era la diferencia entre una biblioteca y un framework, ¿no? Y bueno, a partir de ahora solo quedarse con estos dos términos, biblioteca y framework, ya que hablamos en español. Si queremos hablar en inglés, pues framework y library. Y con eso pues se cubre el primer punto, ¿no? La diferencia entre una librería, biblioteca y un framework. Aunque vimos que acá está mal, debería ser la diferencia entre una biblioteca y un framework. El siguiente punto que quería hablar es sobre las ventajas de usar los frameworks. ¿Por qué se usan los frameworks y por qué hay tantos en primer lugar? ¿Por qué hay tantos frameworks? Hay frameworks para todo. Así que le pregunté a ChatGPT directamente que enumere las principales ventajas de usar frameworks de cualquier tipo, porque hay diversos, durante el desarrollo de software. La principal ventaja que nos da es el ahorro de tiempo, ya que sin un framework tendríamos que escribir todo desde cero, o sea, reinventar la rueda. Queremos mapear un objeto y convertirlo a otro objeto, crea el código desde cero. Queremos conectarnos a una base de datos en 3 proyectos, casi en todos tenemos que escribir el mismo código repetitivo. Queremos desarrollar una API completa, vas a tener que poner un montón de if, else, if, else, if, else en cada método, porque es complicado. Y hacer todo eso desde cero por tu cuenta lo terminarías pues de aquí en un mes, cuando con un framework te toma media hora nada más. Así que te da más productivo, hacen que el desarrollo sea más productivo al final. Bueno, claro, no siempre y cuando sepas usarlo, porque si no sabes usarlo y estás empezando, pues el tiempo pasa más rápido de desarrollo. Los frameworks ya tienen resuelto mucho del trabajo sucio, por así decirlo, lo que es la configuración, las estructuras, las utilidades, etcétera. Por lo que puedes enfocarte en lo importante que vendría a ser la lógica de negocio. Es donde se centra pues, donde va todo el código que se paga al final. Estandarización del código es, obligan, o al menos incentivan fuertemente, a seguir una estructura, convenciones y buenas prácticas. Esto hace que el código sea más legible, mantenible y colaborativo. Em, es como la convención para los nombres de las variables en Java. La convención del nombre de las variables es lower camel case, creo. Convención lower camel case. Lower camel case es una convención de nombres donde múltiples palabras son combinadas en una única palabra, donde cual la primera letra de la primera palabra está en minúscula y las siguientes letras comienzan con mayúscula. Bueno, no sé si decía eso, pero más o menos por ahí. Por ejemplo, si queríamos decir producto disponible, existen diferentes convenciones de nombrado, pero lo que utiliza Java es el lower camel case. Lower, porque la primera letra comienza con minúscula, y luego otras letras comienzan con mayúscula. Algo así vendría a ser un buen nombre de variable en Java, aunque hay diferentes formas de hacerlo, de producto, disponible. Este nombre de aquí, con la P mayúscula, es más para nombres de clases. Ahora, utilizar guión bajo en Java es casi un delito porque este no es parte de la convención. Esto de aquí es válido en Python, pero en Java no. O sea, puedes utilizarlo, no hay ningún problema, pero es como si fueras el programador rebelde que no sigue las convenciones. Y bueno, aquel que no sigue las convenciones trabajará solo y el que trabaja solo pues no avanzará mucho al final. Estandarización del código con ese punto. Reutilización y modularidad. Te permiten organizar tu aplicación de forma modular, lo que facilita la reutilización de componentes y evita la duplicación de código. ¿Vale? El corto punto, la abstracción. Ocultan los detalles de bajo nivel, como conexiones de red, acceso a una base de datos, el manejo de concurrencia, etc., para que no tengas que, de nuevo, reinventar la rueda. No creas una clase de conexión a una base de datos donde pones el mismo código de siempre, sino simplemente configuras unas 4 o 5 líneas y ya está. Seguridad incorporada, esto es importantísimo. Muchos frameworks integran mecanismos de seguridad por defecto.
Por ejemplo, protección contra XSS, CSRF, SQL Injection, todo eso de aquí que mencionas se llaman vulnerabilidades. Es otro concepto para la ciberseguridad. Vulnerabilidades. Hay que, digo, si pueden, pues profundicen, ¿no? XSS es una vulnerabilidad para lo que es la web, en donde, si no mal recuerdo, desde otra página se ejecuta código malicioso que va hacia la página en la que estás actual y se hace pasar por ti pues, y te roba información. Algo así funciona XSS. CSRF es lo mismo, pero funciona más con bancos. SQL Injection es tratar de, como dice ahí, inyectar código SQL en algunas partes de una página o un sitio web. No es perfecto, pero te da una buena base. Un ejemplo de SQL Injection podría ser como el inicio de sesión de Facebook, aunque ahorita es recontra poderosa, es casi imposible meter el SQL Injection aquí. Algo así funciona el SQL Injection. Por ejemplo, yo quisiera iniciar sesión en una cuenta de Facebook cualquiera y pues no sé su contraseña ni su correo, nada. Por lo general, para comprobar que un usuario existe en la base de datos, pues, se utiliza pues, select from users where, o sea, el nombre es igual a lo que tú le pasas aquí, ¿cierto? Ya, la SQL Injection se aprovecha de esto y justamente en esta parte de aquí, nombre, lo que hace es, con esto de aquí, termina el esto y pone 1 = 1, lo cual esto siempre es verdad, y lo demás lo comenta. Con eso aquí está para comentar con esto, digo, con el guión se comenta en SQL. Algo así funciona el SQL. Y aquí pones cualquier cosa y te dejaría iniciar sesión a cualquier cuenta o un panel de administrador. Pero claro, eso no va a funcionar en Facebook, pues Facebook es enorme. Si quieren saber más detalles de SQL Injection, pues también pueden leer. Existen muchas vulnerabilidades más para la web y por eso también es muy importante el tema de la seguridad en los proyectos de software, en las APIs, en las aplicaciones de escritorio, todo eso. Hay una página que se llama Top OWASP 10 que cada cierto tiempo enumera cuáles son las principales vulnerabilidades en el desarrollo de software o en el desarrollo de páginas web. En el 2021 es el control de acceso roto, fallas en la criptografía, inyección, diseño inseguro, bueno, hay varios. Y ahí pues pueden leer para ver cómo proteger sus aplicaciones de estos ataques comunes. Punto 6. Comunidad y soporte. Un framework popular suele tener mucha documentación, soluciones a errores comunes en foros, o Reddit, Stack Overflow, YouTube el mismo, librerías o extensiones ya integradas. Pues en resumen, no estás solo directamente, porque hay mucha documentación de Spring y Spring Boot por ahí, por internet. Muy popular, de hecho es el framework creo que más popular de Java. Testing más fácil. Suelen estar diseñados para facilitar las pruebas unitarias. Es un concepto que ya hay que ir empapándose con las pruebas unitarias, pruebas de integración y diferentes tipos de pruebas, porque, como lo mencioné en su tiempo, las pruebas unitarias hacen que el código sea más confiable, más seguro. Hace que un desarrollador tenga confianza en entregar su código, porque sabe que funciona. Ya lo ha probado. Algunos hasta traen sus propios frameworks de test integrados, como Spring con Spring Test. Sí, Spring tiene su propio framework de testing, que vendría a ser Spring Test. Octavo punto, la escalabilidad. Los frameworks están pensados para aplicaciones grandes o complejas. Te permiten crecer sin tener que rehacer todo desde cero. Es bueno porque cuando tú creas un proyecto desde cero y luego quieres sacar una versión 2, hay que reestructurar cierta parte del código, hay que cambiar otras partes y todo eso. Y bueno, puede romperse la aplicación en cualquier momento. Así que por eso es bueno agregar testing también. Eh, como tal, lo que nos da el framework es como que un control más avanzado, donde tú solo modificas ciertas partes del sistema, como vendría a ser la lógica de negocio, y todo lo que es configuración y parseo, se encarga del framework, así que es como que más fácil ahí escalar.
Noveno punto, la inyección de las dependencias y otras herramientas avanzadas. Muchos frameworks modernos traen herramientas integradas, como la inyección de dependencias, la inversión de control. Mira, de nuevo se repite este término y se repite mucho en los frameworks, así que es importante conocerlo. El ORM, el mapeo de objeto relacional, también es importante que lo aprendan, creo que no está en el temario, pero sería bueno que lean. Y más que nada sobre Hibernate en este caso. Hibernate es el ORM más popular de Java y el que más se usa, ¿no? El más comercial. Los middleware, como sea, eso es para seguridad o cualquier otra cosa que tenga que, como configuración adicional. Controladores REST o MVC. REST es un estilo arquitectónico. Esto es también muy avanzado. Nosotros vamos a ir a ver la práctica, la parte práctica, pero en la teoría sería bueno leerla también. Esas herramientas te permiten escribir menos código y mejor estructurado. Mejor integración con tecnologías externas. Los frameworks suelen tener integraciones listas con bases de datos, servicios en la nube, herramientas de CI/CD, autenticación externa, ya que hay unas tecnologías como OAuth 2, JWT, LDAP, etc. Si no estás usando un framework cuando podrías hacerlo, estás haciendo trabajo extra innecesariamente, salvo que estés aprendiendo fundamentos o desarrollando algo experimental donde querés evitar las dependencias externas. Claro, para aprender los fundamentos, como todo este mes, no hemos necesitado de un framework, solamente necesitamos, pues, eso, aprender los fundamentos de la programación, las estructuras de control, cuándo usar la tal, las colecciones, el manejo de excepciones, todo eso es parte del core, del núcleo del desarrollo de software. O bueno, del desarrollo de software, pero con Java. Es lo mismo con otros lenguajes, solamente que algunos lenguajes tienen nuevas funcionalidades, más funcionalidades como que innovadoras y solamente se aprende eso al final, porque todo lo demás ya es parte de cualquier lenguaje. Todos los lenguajes tienen bucles, todos los lenguajes tienen condicionales, lo único que cambia es la sintaxis. Y bueno, estas son pues algunas de las ventajas, como el ahorro. Lo más importante son el ahorro de tiempo, la estandarización, la seguridad y la comunidad de soporte. Creo que esos serían los puntos más importantes de las ventajas que nos ofrece un framework, a trabajar con un framework. Dale, pues con esto ya cubro 2 puntos de lo de hoy. Ahora vamos a ver sobre las bibliotecas comunes. Mira, y aquí ya utilicé el término correcto, bibliotecas. Bibliotecas comunes en el desarrollo del software. Diferencias, tal, dependencias, principio de inversión. No puse, pero bueno, vamos a buscar directamente acá con ChatGPT para ahorrar tiempo. Voy a poner aquí. Enumera las bibliotecas más populares y comunes que se hacen en el desarrollo de software con Java. Como vimos ya, una biblioteca es un conjunto de clases y algunos paquetes que nos ayudan a no tener que hacerlo nosotros para ciertas funcionalidades. Frameworks y bibliotecas de desarrollo en general. Spring Framework, bueno, es el más popular. Framework para desarrollo empresarial, inyección de dependencia, seguridad, etc. Y acá está otra vez el término que dije, Hibernate y ORM, que es para trabajar con bases de datos relacionales, ya que por lo general en el desarrollo de software moderno, para el manejo de bases de datos, no escribimos una consulta SQL con un tipo de string, sino que directamente escribimos con otra sintaxis que se llama JPQL, Java Persistence Query Language, en Hibernate. Es como otra sintaxis para escribir SQL, pero con objetos de Java, JPQL. Lo menciono pues para que lo tengan en cuenta. Apache Commons, que es una buena biblioteca para no estar escribiendo las mismas estructuras de control. Creo que de hecho, que lo implementé a últimas horas, agregué esa dependencia al proyecto. Está pura. Acá, Apache Commons. Apache Commons, Lang 3 para clases, métodos de utilidad para los que es el manejo de
cadenas, collection para métodos de utilidad para las colecciones. Apache Commons para no reinventar la rueda, o pues para no reinventar, no reescribir código repetitivo en cualquier parte. Si vemos, creo que por aquí en los controladores, producto, creo que sí he utilizado, acá he utilizado Object Utils y String Utils. El término utils es utilizado en Java para crear, se utiliza para crear una clase que contenga solamente métodos estáticos, que lo único que hacen es eh, tener un punto de acceso para una funcionalidad que se repite en muchos lados. O sea, es algo utilitario. Un ejemplo directamente aquí. StringUtils.isBlank no estoy llamando a un método de instancia, sino un método de la clase, porque estoy haciendo directamente la clase, o sea, es un método estático. Y lo que hace este método aquí es comprobar si el nombre está vacío, si el nombre contiene espacios en blanco, si el objeto es nulo, etc. O sea, es como tener is empty, is blank, es igual null, esas tres condicionales en una sola. O sea, no voy a estar escribiendo en todos lados esas tres condicionales, sino simplemente llamando a un único método. Esa es la función, o sea, nos reutiliza partes de código y que nosotros podemos evitar de escribir en un paquete, por ejemplo, util. Y bueno, eso. Voy a borrar esto solo ya. Apache Commons, colección de utilidades. Google Guava, que es alternativa moderna a Apache Commons. O sea, Apache Commons parece que está viejito. Utilidades para colecciones, manejo de caché, strings, etc. Manejo de logs, SLF4J, o bueno, Simple Logging Facade for Java. Son bibliotecas que se utilizan. Esto es para monitoreo de una aplicación. Google Guava y Apache Commons es lo mismo. Ambas nos ofrecen utilidades para no estar escribiendo código adicional. Hibernate y JPA. JPA es una especificación de Java que nos sirve para acceder a una base de datos. Y bueno, Hibernate es una implementación de JPA. Es como si fuera que JPA es la interfaz e Hibernate es la clase que implementa la interfaz. Y bueno, estos son frameworks de desarrollo, ¿no? Desarrollo web y REST. Spring Web MVC para desarrollo de tal. Bueno, está enumerando los módulos. Testing, Moquito, base de datos, Hickory, tal. Apache Point, Maven. No me agrada lo que está enumerando aquí. Entonces voy a conectar mi USB. Acá ya tengo unas cuantas también bibliotecas comunes que yo utilizo y si no utilizo estoy estudiando actualmente, que lo que hacen es simplificar el desarrollo, o sea, hacer que sea más productivo y que me centre en lo importante, que vendría a ser pues la lógica de negocio. Como lo mencionó ahí por ahí, la biblioteca de Apache. Apache no es solo una biblioteca, sino es un conjunto de bibliotecas. Hay muchos. Apache PDF Box, que eso es para manipular archivos PDF. Apache Commons, que ya se sabe, es para que nos ofrece, es un conjunto de componentes reutilizables de Java, desarrolladas, mantenidas por base, tal. Están divididos en módulos independientes y hay muchos módulos. O sea, si tú buscas aquí directamente Apache Commons, ahí te salen todos los proyectos que tienen actualmente. Components, y aquí sale todos sus proyectos. BCL, utilidades de bin, CLI, de codec, collection, compress, configuración, un montón de código que te puedes ahorrar escribir si solamente utilizas lo que ya hay, no lo que ya existe. Validator, por ejemplo. ¿Qué es Validator? Es un marco, o sea, un framework para definir validaciones y reglas de validación en un archivo XML. O sea, en el login, envoltorio alrededor de una variedad de implementación de API de registros. El más interesante vendría a ser este de DBUtils, que como nos dice aquí, es una biblioteca auxiliar de JDBC que probablemente tenga su propia implementación del DAO Helper tan conocido hoy. También hay más como para CSV, para criptografías, para codificar. Vamos a ver el DBUtils, a ver qué trae.
Ejemplos de uso, dependencias, wiki, ¿dónde voy? Descargas. Bueno, aquí se descarga la dependencia. Esta es la versión 1.8.1. El repositorio de código, el Javadoc. A ver, voy a irme directamente si evito esto y me voy aquí, los ejemplos de uso. Bueno, aquí está el código, ¿no? Crea un resource handling para convertir la primera fila en un objeto. Bueno, tiene un montón de código, en realidad. Si te vas a su GitHub, tiene clases con hasta 9000 líneas de código. Desarrollo web y REST. Ah, bueno, Jackson y JSON. Eso sí es importante, pues, para trabajar con JSON. De hecho, acá también lo tengo. Jackson. Vemos lo que es aquí. Jackson es una biblioteca que se utiliza, ampliamente utilizada en Java, para trabajar con JSON, con esa estructura de datos JSON. Su propósito principal es permitir la serialización y deserialización. Estos conceptos de aquí son conceptos de manejo de archivos, serialización y deserialización. La serialización era la capacidad que tiene un objeto de convertirse en un flujo de bytes, de ceros y uno, y la deserialización, pues a la inversa, ¿no? La capacidad de un flujo de bytes en convertirse en un objeto de Java. ¿Para qué se usa Jackson? Pues convierte un objeto de Java en un JSON con esta clase, la Object Mapper. Así funciona esta biblioteca. Manipulación de estructuras de JSON genéricas. La clase principal es Object Mapper. Y aquí pues un ejemplo, cómo se utilizaría. Jackson es una herramienta fundamental en el ecosistema de Java moderno para trabajar con datos en formato JSON. Es usada en aplicaciones RESTful, especialmente en proyectos como Spring Boot y simplifica. De hecho, Spring Boot utiliza esa biblioteca, utiliza la biblioteca de Jackson para lo que es esto, lo que es el manejo de JSON, ya con algunos métodos de Jackson. Y que aquí un proyecto que creé para probar ahí, para jugar con el código. JSON es lo mismo que Jackson, pero este es de Google. ¿Qué más hay? Hay varios. Está, pues, Hibernate, ¿no? El ORM. ¿Qué es un ORM? Acá hay una imagen explicativa. Un ORM abstrae la base de datos para que el programador haga consultas, pero en vez de utilizar SQL, utiliza el lenguaje de programación que está utilizando. En este caso, pues Java. Y una imagen representacional, ¿no? Está Lombok, es otro proyecto vacío. Es un proyecto que también nos ayuda a evitar el código duplicado, el código repetitivo. ¿Qué más hay? MapStruct también está vacío, también es para el mapeo, para convertir un objeto. De hecho, acá tenemos un ejemplo de lo que es un mapper. Yo tengo aquí la carpeta mapper y tengo dos clases. Venta producto mapper, que lo que hace es recibir una entidad, una venta producto, y la convierto en un DTO, en una venta producto boleta DTO, para que esto se pueda poner en una factura. Simple, lo que hace es simplemente convertir una nueva sacar una nueva instancia y mapear sus objetos. Set, get fecha de venta, set IGB, get IGB, set precio total, get precio total, y lo devuelve al final. Y tiene así pues 4 métodos más. Venta instalación, lo mismo. Ya, pero ahora, ese código se puede convertir en repetitivo si es que tenemos más otros proyectos así. Para eso hay un proyecto ya que se encarga de esa parte de código, se encarga de hacerlo con simplemente 3 o 4 líneas de código. Solo lo he utilizado una vez, voy a profundizar más. Lombok lo que nos da es pues eso, al final, código duplicado nos ayuda un montón con esa parte. Por ejemplo, aquí, o mejor vamos directamente a su página oficial, ¿qué tal? Lombok, el proyecto Lombok. Eh, bueno, todo, no se puede traducir todo. Hasta aquí no es. El Project Lombok es una biblioteca de Java que se conecta automáticamente a su editor y herramientas de compilación, mejorando pues su Java, eh, haciendo que nunca más escriba otro método getter o setters o equals con una anotación, su clase tendrá, con una anotación.
todas las bibliotecas y frameworks de Java utilizan lo que es una anotación. Esa es arroba, por ejemplo, el arroba override es una anotación. Y si como ven aquí, casi todos los proyectos, todos las frameworks de desarrollo de software con Java utilizan las anotaciones. Hello viewers, my name is Heinier and I'm going to demo Project Lombok for you. Vamos a buscar su documentación para los contribuidores, dato, instalación, Maven, Iglesia, Android descarga, Lombok empresarial. Bueno, supongo que documentación. Sobre instalación, Javadoc. ¿Qué es esto, Javadoc? Bueno, creo que en este caso su página oficial no es muy intuitiva. Bueno, no sé qué. Pero Lombok es muy potente. Les recomendaría que lean sobre ello, o vean un video sobre cómo. Tengo código, pero hasta encontrarlo no sé dónde se hará. Creo que aquí sí lo voy a usar. Ah, sí, aquí sí lo utilicé. Project Lombok, esta es la dependencia de Lombok. Aquí he utilizado Lombok. A ver. Ahí está, estas son anotaciones. Así como la arroba override, pero estas son anotaciones de Lombok. Getter, builder, noar, constructor, setter, alert, constructor. Por lo general, para escribir esta clase, yo escribiría primeramente todos sus atributos y luego su constructor, un constructor vacío, un constructor con algunos o con todos sus atributos, y luego getter, setter para cada uno, al final un método toString quizás, y un equals y hashcode. Y terminaría con un archivo de 100 líneas, de 100 a 150 líneas. Bueno, Lombok, el proyecto de las personas que crearon Lombok detectaron que esta parte de aquí es mucho, pero mucho código repetitivo y que es tan repetitivo acaso que hasta el propio IDE ya solamente le das clic, le das a Sort Action y ahí te dice, ¿no? Generar, getter y setter. Bueno, Lombok lo que hace es simplificar eso de una manera mucho más sencilla, utilizando anotaciones. Tú defines, por ejemplo, en la anotación setter, lo que hace es internamente crea los métodos setters en la clase, pero en el código real no se ve. Getter crea todos los métodos getters. Arroba builder es un patrón de diseño, ya lo veremos el viernes. Crea pues la implementación del patrón de diseño builder. No args constructor crea un constructor, pero por defecto, un constructor vacío. Alt args constructor crea un constructor con todos sus atributos. Así funciona el onboard. O sea, nos ahorra bastante código al final. Por ejemplo, DTO, con esta notación data. Esta notación data engloba a todos. Engloba el getter, el setter, el node constructor, el as constructor, el arroba toString, arroba equals, arroba hashcode, todo eso en una sola notación. Y yo solo aquí defino los atributos, ¿no? Y con la notación se encarga de lo demás. Algo así. Sí, tiene los getters y setters, solamente que no se ven. Sí, ahí te aparecen todos los datos. Es, es mi piola ese proyecto. De hecho, es el que más. Y ya. ¿Qué más bibliotecas comunes hay? Lo que yo tengo, ¿no? Nimbus José, Mascota WT, esa es una biblioteca para lo que es seguridad. De hecho, utiliza algoritmos, ¿verdad? Nimbus José es una biblioteca de Java ligera y robusta para crear tokens JWT, verificar firmas y validaciones de tokens JWT, trabajar con tal. Esto es más avanzado. Estas son cosas de seguridad. JWT significa JSON Web Token o un token web basado en JSON. Y bueno, como la mayoría de proyectos, tiene su propia dependencia y cuestión. O sea, lo que va con a lo que va con estas bibliotecas es que tú mismo podrías crear tu propia biblioteca
y a crear su propio punto .jar para que luego otro desarrollador pueda implementar, descargar el punto .jar o si no descargar la dependencia de Maven. Algoritmos para firmar JWT. Entonces son cosas ya de criptografía. ¿Qué más hay? Jakarta es un framework al final. Es como Spring, pero la versión 1. Esto de aquí es el Spring, por así decirlo, pero oficial de Java. Y este de aquí es un proyecto comunitario, pues que ya ni siquiera es tan comunitario, porque es más oficial, ¿no? Struts, este es un framework antiguazo ya, es antiguo. De hecho, no tengo nada aquí. Que también funcionaba con esa la arquitectura MVC, modelo vista sin controladores. Servía también para la web. Pero ya creo que ya no se usa casi para nada más que para dar mantenimiento a proyectos antiguos. Ahora, dentro de Spring también tenemos un montón de bibliotecas. Tenemos Spring Boot, Spring Cloud, Spring Data, Spring Security, Spring Validation, Spring Web. Eso es más o menos todo lo que tengo un poco de conocimientos, un poco de cada uno, en algunos más, en algunos menos. Y, y eso, bueno, acá todo lo que puedes hacer con el framework de Spring. Y actualmente lo nuevo, la IA generativa. Puedes crear proyectos de IA con Java y Spring Boot. Puedes crear microservicios, puedes crear aplicaciones reactivas, puedes crear aplicaciones en la nube, puedes crear aplicaciones web, que es para lo que mayormente se usa. Puedes crear servidores sin estados, puedes crear microservicios que funcionen como eventos, puedes gestión por lotes, un montón de cosas ofrece Spring. O sea, no es lo que mayormente utilizamos, es simplemente este de aquí, para crear aplicaciones web, o sea, crear APIs, pero Spring es más grande. Y le sí, pues hay un montón de bibliotecas comunes. Jackson ya está, Timely, JCP, FreeMaker, JWT, Bones y Castle, esta ni la conozco, que es la biblioteca para criptografía avanzada. ¿Okay? De lo que es en testing está JUnit, que es un framework. Este es un framework de testing por excelencia, lo hice, porque es el que más se usa en Java y creo que es el más popular y creo que también es el único que hay, no sé, no conozco más. Moquito, que es para crear, también se utiliza en conjunto con JUnit para, para hacer pruebas unitarias. Hacer J, Hamster, hacer más expresivos, no sé qué, test containers para pruebas con base de datos y servicios externos en contenedores Docker, mucho más de conceptos avanzados. También hay otras bibliotecas como Hikari CP para base de datos, que nos da un pool de conexiones bien eficiente. De hecho, Hikari CP es lo que utiliza Spring. Flywheel, Liquibase para migraciones de base de datos, MyBatis, opciones gráficas, por ejemplo, Java Swing es antiguo, es una biblioteca para crear interfaces en Java, biblioteca, es antiguo, pero todavía usado en aplicaciones legacy. O sea, Java Swing no es viejito. Lo más moderno para crear así aplicaciones de escritorio, JavaFX. Framework moderno para crear UIs en Java. Y esto no sé qué será, usado por Eclipse. Okay. Manipulación de documentos, está Apache POI para leer y manipular documentos de Excel, documentos Word, documentos PPT, la de presentación. Está Docs4U, que esto es lo que utilizamos aquí en el POM del proyecto ese, para trabajar con documentos Docs usando JAX. PDF Box, iText para crear y editar archivos PDF, un montón de bibliotecas hay. De construcción y gestión de proyectos, pues Maven, ¿no? Aunque ahorita hay otro que es el Gradle, bueno, no ahorita, sino desde tiempo ya. La principal diferencia es el enfoque, creo que el Gradle es un poco más moderno, o sea, Maven es no antiguo, sino es tradicional, es el clásico, y se sigue usando. Para DevOps está pues, todo esto aquí. Está Spring Cloud también para gestionar microservicios, configuración distribuida. Esta hueá es compleja, muy compleja. De concurrencia y programación relativa, proyecto de requisitos, monitoreo, Prometheus, LK Stack. Bueno, sin fin. Es un montón. Hay un montón de bibliotecas comunes para el desarrollo de software. Con las que podrían quedarse y con las que recomiendo yo que podrían aprender, sería Lombok, muy útil, te ahorra bastante código. MapStruct, para lo que es el convertir un objeto en otro objeto. Lombok, MapStruct, Jackson, quizá.
para manipulación de JSON, como se vio. Lombok, MapStruct, Jackson. Y probablemente explorar un poco lo que es Apache Comp. No sé. De aquí lo que más uso es pues Lombok, que vende. Pero estos son como para mi recomendación personal, ¿no? Lombok, MapStruct, Jackson y Apache Commons, que puedan leer y ver información sobre lo que hay. Uy, se acaba la reunión. Bueno, también llevamos a terminar. Y bueno, con esto está pues explicado lo que es las diferencias entre una biblioteca y un framework, bibliotecas comunes que hay, la ventaja de utilizar frameworks en Java, y pues quedan los puntos más difíciles, ¿no? Lo que qué es una dependencia, qué es la inyección y la inversión de dependencia, y qué es el principio de inversión de control que tanto se en los frameworks. Ya, pero esto será para la segunda parte. Voy a cortar ya, vamos a tener un descanso. Ya. Continuando con los demás puntos, que vendría a ser lo que es qué son las dependencias, inyección e inversión de dependencias, y el principio de control de inversión de control. Primero vamos a ver con lo que son las dependencias. Para eso ya hay un artículo por aquí. Dependencias en el desarrollo de software. En el desarrollo de software, una dependencia es una relación entre componentes donde un componente o una aplicación, una biblioteca, necesita de otra para funcionar. Esto está explicado a muy alto nivel, a muy grandes rasgos. En la implementación concreta es más. Estas dependencias pueden ser explícitas, donde el desarrollador las declara, o implícitas, como las bibliotecas que utilizan framework. La gestión de dependencias, tal. Bueno, no importa eso. Tipos de dependencias. Tres tipos principales. Las dependencias directas, que son componentes externos que el proyecto utiliza directamente. Las dependencias transitivas, que son las dependencias de las dependencias directas, o también conocidas como dependencias anidadas. La importancia de la gestión de las dependencias. Primero, controlar las versiones, saber qué versión estás utilizando de esa tecnología y asegurarte de que sea una versión reciente, que sea una antigua, por ejemplo, que te permite asegurar que todas las partes del proyecto, bueno, también, ¿no? La compatibilidad de versiones. Seguridad, evita el uso de versiones vulnerables, minimizando riesgos de seguridad. Mantenimiento, facilita la actualización de las dependencias y la resolución de problemas relacionados. Reproducibilidad, los gestores de dependencias como NPM, NPM es para JavaScript, Maven, que es para Java, Composer, no sé qué será, ayudan a automatizar el proceso de descarga, instalación y actualización de las dependencias. O sea, todo lo que tenemos en un archivo pom.xml en Maven vendría a ser pues la configuración de ese gestor. Ahí van las propiedades que, bueno, mejor voy directo acá. Proyecto de ejemplo. Podría ser. Vamos a hacer. Todo lo que esté aquí dentro de PON es la configuración del gestor de Maven. Esto funciona como HTML. La etiqueta de project vendría a ser la configuración del proyecto. Este XML de aquí es solamente para clarificar la versión. Otra vez, la versión del modelo, la versión del proyecto. Estamos utilizando Maven, la versión 4. El parent, para especificar quién es el padre de este proyecto. Esto por ahora es inútil, pero cuando se vea lo que es, o cuando vean más adelante, lo que es las arquitecturas distribuidas, lo que son microservicios, esta parte va a ser muy importante, muy útil, lo que es el parent. Pero por ahora lo pueden dejar así. De hecho, cuando crean un proyecto con Spring Boot, esto ya viene por defecto. Group ID, Artifact ID, versión ID. Bueno, el Group ID vendría a ser el nombre, por así decirlo, de la empresa. Y el Artifact ID vendría a ser el nombre de la aplicación específica que está dentro de la empresa. Y dentro de la empresa puede haber bastantes artifacts, o sea, bastantes proyectos. Algo así funciona, como una carpeta y sus archivos dentro de esa carpeta. La versión, bueno, la versión de tu proyecto, 0.0.0.1, el nombre, inicial, descripción, tal, tal.
Esto de URL, licencias, desarrolladores, CSM, se pueden eliminar por defecto en Spring. Cuando creas un proyecto con Spring ya te viene esto como autorrellenado, pero lo eliminas y no hay problema. Lo que la etiqueta de properties es para la configuración general del proyecto. Por ejemplo, aquí van, por lo general aquí van etiquetas personalizadas. Por ejemplo, java.version, en realidad no existe esa etiqueta, tú la declaras aquí y defines que estás utilizando la versión 21 de Java. Y esta es la parte más importante de lo que hay en Maven, el gestor de dependencias. Tú, dentro de la etiqueta dependency, en plural, creas una etiqueta dependency en singular con su dependency de cierre, justo como HTML, y adentro especificas la empresa, el group ID y el proyecto en específico, data JPA. E igual, la empresa, ambos son del mismo group ID, pero son diferentes proyectos. Este es Spring Boot, Starter, Data JPA, este es Spring Boot, Starter Web, este es Spring Boot, DevTools, pero son de la misma empresa, los tres, org.springframework.boot. Y acá hay bastantes dependencias, ¿no? Aquí justamente no se ve, no se especifica la versión, pero por lo general también se utiliza, se coloca la versión. De hecho, aquí sí va a ver, si vamos en el POM tenemos un montón de dependencias y cada uno con la versión 8.3, 8.33 digo, 8.0.33 de MySQL, la versión 5.4.1 de Apache POI para manipulación del documento de Word, para lo que es Apache Commons, esta biblioteca común, estoy utilizando la versión 3.17.0 y bueno, eso es como tal una dependencia a grandes rasgos en el proyecto, pero también hay un concepto de dependencia en el mismo código. O sea, esto es ya a bajo nivel. Cuando se trata del código, ya es a bajo nivel. Cuando es a nivel de proyecto, es a grandes rasgos. Bueno, decía, los gestores de dependencias, como carga, instalación y actualización de las dependencias. Esos gestores suelen usar archivos de configuración. Bueno, en el caso de Maven utiliza el archivo pom.xml, para declarar las dependencias y sus versiones. Y luego descargan e instalan los componentes necesarios. Bueno, para hacerlo más sencillo, una explicación del propio ChatGPT, pero con dependencias a nivel de clase. Explica de manera sencilla qué son las dependencias y además añade los conceptos de inyección de dependencias e inversión de dependencias. Este último, inversión de dependencia, es parte de los principios SOLID, esos principios que, bueno, si no sé si Miguel recordarás esta playlist que a ti creo que conocías al principio del desarrollo, que es justamente de este man, de Maquillas, los principios SOLID. Y si no, pues bueno, ahí está la playlist. En desarrollo de software, una dependencia es cualquier objeto, clase, componente, módulo, del que otro objeto necesita para funcionar. Un ejemplo simple, supongamos que tienes una clase carro y dentro de ella creas un motor. Aquí, carro depende de motor porque lo necesita para funcionar. O sea, el carro tiene como dependencia motor. Y bueno, también bueno, a este se le llama la dependencia. En código de Java, o sea, código más profesional, por así decirlo, lo que son las dependencias lo vemos, por ejemplo, en esta capa de aquí. Por ejemplo, producto o servicio tiene una dependencia. De hecho, aquí lo dejé con comentario. Tiene la dependencia del repositorio. O sea, mi clase producto o servicio depende de producto repositorio para funcionar. O sea, para hacer sus operaciones dependen de esta clase. Y bueno, aquí también explica lo que es la inyección de dependencias. Vamos a llegar a eso. Es un ejemplo muy claro de lo que es las dependencias. Ahora, problemas con depender directamente. O sea, aquí estamos creando una dependencia, pero internamente estamos instanciando ya de manera directa lo que vamos a utilizar. Si Carro crea su propio motor, estás acoplando. Ese término de aquí, acoplando, viene de lo que es arquitectura de software. Así que para profundizar en ese término de acoplación, acoplando, se recomendaría que pues lean, ¿no?, sobre arquitectura de software. Crea su propio motor, estás acoplando fuertemente ambas clases.
En pocas palabras, acoplando es el grado de dependencia entre dos componentes. Si yo creo directamente un motor dentro de la clase carro, estoy haciendo que dependan de manera casi obligatoria, como tal. Y eso se le llama un fuerte acoplamiento o acoplando fuertemente ambas. Ahora, ¿qué pasa si mañana quieres usar un motor eléctrico en lugar de un tradicional? Tendrías que modificar la clase carro, obviamente, ¿no? En vez de eliminas esta línea o lo comentas y luego pones motor eléctrico. Pero eso, pues, si más adelante vuelves a cambiar el motor, es ineficiente, no es una buena solución hacer. Y por eso existe el término, la inversión de las dependencias, donde en lugar de que las clases creen sus propias dependencias, ellas piden sus dependencias de un externo, en este caso de un contenedor. Y acá también hay un ejemplo. Producto servicio IMPL, como lo mencioné, depende de producto repositorio. Y acá no hay ningún new. Si no hay un constructor, esta es una forma de inyección de dependencia. Creo que hay dos formas, creo que por constructor y por método Z. Por constructor, producto servicio MPL recibe su dependencia. O sea, no hace new producto repositorio tal, producto repositorio y IMPL tal, tal, sino directamente lo recibe, o sea, hace que otra clase le dé su dependencia. ¿Y quién será esa clase que le dé su dependencia? Pues como dice aquí, eh, depende si de tal, los módulos deberían no deberían. Bueno, esto es un principio. ¿Quién será directamente que el que le dé su dependencia? Vendría a ser un contenedor de dependencia. O sea, una clase también de Java que se encarga de eso, de contener, almacenar todas las dependencias de la y será él quien se encargue de pasarle sus dependencias o inyectarle las dependencias. Esto se ve en la carpeta de config en nuestro proyecto. Yo tengo una clase contenedor dependencias. Y bueno, esta es la implementación, una implementación simple de un contenedor de dependencias. ¿Y cómo se utiliza? Aquí está. Yo primeramente creo los repositorios con new. New, product DAO, producto DAO y MPL. Ya. Y lo estoy registrando. Contenedor de dependencias, registro, producto repositorio.class. Estoy registrando este tipo y quiero registrar en el contenedor específicamente esta implementación. Ya, y esto es solamente para poder identificarlo, ¿no? Como que su ID. Ahora, como se vio hace ratito, hace un momento, el producto, ¿dónde está? Venta, servicios, tal, tal, comprobante, acá está. En esta línea de aquí, ya. En esta línea, el contenedor dentro del contenedor, estoy también registrando el producto, servicio IMPL que vi hacer. Y le estoy pasando interno en su constructor, como aquí se ve. A ver si lo puedo hacer de esta forma. Producto servicio de tal punto class. No, aquí. Producto servicio punto class. Estoy registrando esta clase. Este es su ID, por así decirlo. Y estoy registrando directamente esta implementación. Y aquí se va el new. Aquí es el lugar donde van todos los new. Estoy instanciando, creando un nuevo objeto de esa clase de producto servicio. Producto servicio es la interfaz. Pero yo estoy aquí registrando la implementación. Y como por constructor recibía su dependencia, que era el repositorio, yo llamo al método get, producto repositorio, y ahora le paso su identificador. O sea, acá, acá yo defino la dependencia y defino que la voy a recibir por constructor. Nada más, no la creo, no está creando su dependencia de manera directa, sino está haciendo que alguien la reciba, alguien se la pase. Y acá, ese alguien que se la pasa vendría a ser appconfig, que utiliza el contenedor de dependencias. Registra el producto o servicio y le pasa su dependencia que necesitaba para poder. Algo así funcionan los contenedores de dependencias. Y también algo así funciona lo que es la inyección de dependencias. Y bueno, ese es el problema que justamente no se especificaba.
Si más adelante en producto, servicio y MPL necesita de otro producto repositorio, por ejemplo, con otra base de datos, simplemente como con el producto repositorio es una interfaz, creamos otra implementación y le pasamos esa implementación a producto servicio. Y así se cambian las dependencias. Es más fácil. Y no tenemos que estar modificando el código en bastantes archivos, solamente en uno. Bueno, ya se vio lo que es el problema cuando se depende directamente, creas tu new. Y bueno, la solución vendría a ser lo que es la inversión de dependencias. Es un principio SOLID, de hecho la D, la última. Es un principio de diseño que dice, los módulos de alto nivel, o paquetes de alto nivel, podría también como el paquete de presentación, que es un paquete de alto nivel, no deberían depender de módulos de bajo nivel. El paquete de presentación no debería depender del paquete de la Ambos deberían depender de abstracciones. Y tampoco la base de datos debería depender de la interfaz, ¿no? Sería raro. Entonces, como ambos deben depender de abstracciones, debe haber un intermediario que diga cuál será la comunicación, o sea, quién será el puente de comunicación entre la persistencia y la presentación. En este caso vendría a ser los servicios. Así estamos invirtiendo la dependencia. En vez de que presentación dependa directamente de persistencia, hacemos que trabajen con servicios. Y de la misma forma con persistencia. En vez de que dependa directamente de la interfaz, hacemos que trabaje con servicios. Y servicios será el intermediario que se encargue de hacer que se comuniquen ambos componentes, ambos módulos, pero sin que ellos sepan con quién se están comunicando. Como digo, es un concepto muy abstracto, muy difícil de explicar, así que si no lo hago muy bien, pues hay por ahí videos en YouTube, le pueden preguntar por horas. No hay problema. Pero esta es la premisa de ese principio. Los módulos de alto nivel no deberían, ambos deberían depender de abstracciones. Y con abstracciones se refiere a interfaces, ¿no? O contratos. Es decir, carro no debería depender directamente de una clase concreta, o sea, de motor, sino de una interfaz y motor. Bueno, aquí le he puesto i por convención, pero puedes poner simplemente motor. Esta convención de i va en C#, que es algo más genérico. Tú creas una interfaz y motor y creas un método de encender. Luego en tu clase carro simplemente dependes de y motor, o sea, de la interfaz. O sea, tu carro usa un motor, pero puedo utilizar un motor de gasolina, puedo utilizar un motor eléctrico, puedo utilizar un motor tradicional, da igual. O sea, estás invirtiendo. En vez de que depende directamente, haces que dependa de lo más abstracto, de un motor. Y ahí, pues, en las implementaciones específicas va la que se acá. Así, carro no sabe qué tipo de motor está usando. O sea, eso se lo decide alguien externo. Bueno, ¿quién lo decidiría en este caso? Pues el cliente, ¿no? El cliente que usa este código. Ahora, la inyección de dependencias. Mejor para ver un video para ver de manera más gráfica lo que es la inversión de dependencias, podríamos ver el video. Y como sé que en esta reunión no se va a poder escuchar el audio, lo voy a tener que transmitir por Discord. Así que voy a terminar de grabar la pantalla, ¿vale? Ya ahí transmito por Discord. ¿Cómo nos lo explica este tipo? Principio de inversión de dependencia o Dependency Inversion Principle es uno de los 5 principios que conforman la metodología SOLID. Cada una de las 5 letras que forman el acrónimo SOLID se corresponde con uno de los 5 principios que nos ayuda a fabricar un código mejor estructurado y organizado, más fácil de mantener y de extender en el futuro. Y en particular la de SOLID se corresponde con ese Dependency Inversion Principle. Que ojo, muy importante, no debemos confundir bajo ningún concepto el Dependency Inversion Principle o principio de inversión de dependencia con el de Dependency Injection Principle o el principio de inyección de dependencia. Inyección e inversión son palabras que se parecen mucho, pero en este caso me estoy refiriendo al principio de inversión. Es verdad, por otra parte, que al final cuando se trabaja con Solid se suele meter también en la aplicación utilizar la inyección de dependencia en muchos casos. Al final, si trabajas con ese tipo de cosas, pues ¿por qué no? Pero son cosas diferentes que algún día contaré en otro vídeo para qué es la inyección de dependencia. No,
Aquí nos estamos refiriendo a la inversión de dependencia. ¿Y qué quiere decir la inversión de dependencia? Quiere decir que los módulos de alto nivel deben depender de abstracciones, no de módulos de bajo nivel. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a poner como siempre un ejemplillo para que se entienda mejor. Lo que esencialmente quiere decir es que cuando nosotros tenemos un módulo de alto nivel, que vamos a representar arriba porque de ahí lo de alto, que depende de otros módulos de bajo nivel para hacer su trabajo, algo a lo que pues, tarde o temprano acabaremos llegando si aplicamos sobre todo los otros principios, vamos a acabar con un módulo que tiene dependencias de otros, ¿vale? Clases colaboradoras. Esto es algo muy típico si seguimos, como digo, el resto de principios, porque al final, como tenemos aquí un sistema muy estricto donde al final tenemos que dividir el código en varias clases por aquello del principio de responsabilidad única, donde acabamos teniendo muchas clases que cooperan para realizar una tarea, pues al final tenemos una clase que se podría considerar como la clase de alto nivel, que es la que al fin y al cabo dirige toda una ejecución, compartiendo datos o interactuando con otras clases de más bajo nivel que son quienes colaboran para realizar esa tarea. Y lo que quiere decir el principio de inversión de dependencia es que este tipo de diagramas en los cuales nosotros tenemos una clase que depende de clases de bajo nivel deberían evitarse y en su lugar se deberían usar abstracciones, es decir, una vez más, interfaces, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico porque yo creo que así se va a entender muchísimo mejor. Imaginemos que nosotros estamos haciendo un módulo de pago, ¿vale? Es una clase módulo de pago, ¿vale? Que sirve pues, para pagar, como viene siendo de esperar, ¿vale? Pago con tarjeta, pago por PayPal, pago por el método de pago que más rabia os dé. Esta clase podría ser un módulo de alto nivel porque pues, interactúa con otras clases para realizar un sistema de pagos, una plataforma de pagos, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos dentro de nuestro sistema más clases de bajo nivel que hacen cosas más concretas. Por ejemplo, hemos desarrollado un sistema de integración para pagar por Stripe o para pagar con Visa o para pagar con Mastercard o para pagar con PayPal. Bueno, imaginemos que yo conecto mi módulo de pago con la clase pago PayPal. Es decir, el módulo de pago tiene como parámetro o tiene como colaboración pues el uso de la clase PayPal para realizar el pago. Pues ya me estoy saltando el principio de inversión de dependencia, porque estoy haciendo que un módulo de alto nivel dependa de una clase de bajo nivel para realizar su trabajo. Claro, ¿esto qué problemas tiene? Que si yo en el futuro necesito cambiar el método de pago o necesito favorecer que se puede elegir el método de pago, hacerlo más flexible para preguntarle al cliente cómo quiere pagar, vamos a tener un problema, porque estamos dependiendo en concreto del módulo PayPal, que es de bajo nivel y que no va a ser fácil cambiarlo para que sean otros métodos o otros métodos de pago diferentes. Por ejemplo, cada método de pago a lo mejor tiene sus métodos propios. A lo mejor este te deja, yo qué sé, enviar dinero, solicitar dinero. No suelo usar mucho más PayPal aparte de para pagar en páginas de internet, así que no sé qué más cosas te deja hacer. A lo mejor Stripe tiene algo como recurrente para hacer un pago mensual. A lo mejor en el método de Visa el método pagar se llama efectuar pago y a lo mejor en el de Mastercard pues se llama de otro modo, pero esencialmente hace lo mismo, pagar. Claro, al final cada método de pago tiene su propia interfaz diferente, con su propio sistema de parámetros y de métodos únicos para esa clase y no es muy reusable, porque ahora cuando yo quiera cambiar el método de pago, de repente me tengo que plantear pues qué nuevos métodos son los que tengo que utilizar ahora, cosa que hace mi trabajo bastante más complicado. Pues ahí es donde el principio de inversión de dependencia me dice precisamente que esas dependencias se tienen que realizar por medio de abstracciones. Y como digo, eso quiere decir una interfaz. Imaginemos que realizamos una interfaz denominada y método pago o método pago sin más y ponemos una manera estándar de referirse al acto de pagar, como puede ser pues pagar, como su propio nombre indica. Y si queremos aplicar los principios de la segregación de interfaz, a lo mejor incluso nos interesa dejar fuera otros métodos que no se corresponden con operaciones de pago, tales como la solicitud de dinero o el pago recurrente, a lo mejor puede ser una especialización concreta del método de pago. Pero en definitiva hemos fabricado una interfaz que el resto de métodos de pago van a tener que implementar. Por ejemplo, hacemos que Mastercard implemente el método de pago, que aquí va a ser fácil. A lo mejor aquí tenemos que utilizar el patrón adapter para cambiar la manera en la que interactúan estos métodos de pago y que sean compatibles con esta interfaz, pero lo importante es que si yo ahora obtengo una referencia a un método de pago, me da igual cuál sea, ¿vale? Supongamos que yo tengo una variable llamada método de pago que es MP. Cuando yo haga mp punto o mp flecha voy a tener acceso al método pagar y me da igual
qué tipo de método de pago sea el que tenga detrás, si es Mastercard, si es Visa o lo que sea. Yo sé que con llamar a mp.pagar se va a efectuar el pago. Me da igual lo que haya. Y eso es perfecto porque al final estamos fabricando una abstracción que permite que quien sea que use ese método de pago pues no se tenga que preocupar de eso, del método de pago en concreto. Luego lo que al final el principio de inversión de dependencia nos dice, por lo tanto, no es ni más ni menos simplemente que cuando yo fabrique mi módulo de pago, en vez de depender directamente de la clase PayPal, tenemos que evitar eso, tenemos que evitar fabricar dependencias con las clases de bajo nivel. Tenemos que conseguir que módulo de pago, por ejemplo, te acepte en su constructor un método de pago abstracto, una de estas abstracciones, de tal manera que así, si yo quiera cambiar el método de pago, siempre lo puedo hacer modificando, por ejemplo, el parámetro del constructor. El principio de inversión de dependencia también se lleva bien cuando precisamente las dependencias, es decir, aquellas cosas que necesita un módulo de alto nivel para poder funcionar, por ejemplo, las clases colaboradoras, le entran como parámetro en el constructor. De hecho, hay bastantes guías sobre el patrón de inversión de dependencia o el principio de inversión de dependencia que incluso mezclan estos conceptos. Imaginemos que yo tengo una clase que sea, vamos a abrir ese módulo de pago otra vez, y hago que mi método de pago sea un atributo de clase que fabrique aquí en el constructor. Por ejemplo, el constructor está vacío y aquí simplemente hago mp es igual a new método de pago, ¿vale? Es decir, lo instancio aquí dentro. Claro, ahora tengo el problema de que si yo quiero cambiar precisamente ese método de pago, tengo que venirme a la clase módulo de pago y hacer la modificación ahí. Cosa que se salta a otros principios, por ejemplo el principio abierto o cerrado, porque de repente para cambiar de Stripe a PayPal tenemos que meternos dentro de la clase módulo de pago, que se supone que no deberíamos hacerlo. Pero si yo hiciese que mi módulo de pago, una vez que hemos fabricado esas abstracciones, es decir, una vez que tenemos la interfaz bien diseñada, simplemente reciba en el constructor el método de pago como parámetro, pues de repente cuando yo instancie el módulo de pago tengo que decirle qué método de pago es el que quiero aplicar. Y eso significa que cualquier modificación al método de pago que quiero especificar para hacer mi compra ya no requiere que haga cambios al módulo de pago concretamente. Habrá que hacerlos en otra parte. Podemos hacer a lo mejor incluso un selector un poco más sofisticado, pero desde luego ya no me tengo que meter en el módulo de pago para hacer ese cambio. Yo aquí le meto como parámetro una abstracción, una interfaz, y ya me da igual el tipo que sea. Luego, esta clase está respetando mucho mejor el principio de inversión de dependencia, porque depende de una abstracción y aparte depende muchísimo porque le entra por fuera. Esto en esencia también es en lo que consiste la inyección de dependencia, de la que intencionalmente quería no hablar, pero al final he acabado hablando. Porque las dependencias no simplemente se fabrican aquí dentro, sino que se inyectan desde fuera. Esta inyección, pues en forma de pasárselo como parámetro del constructor, que tiene como ventaja ya no solo lo que os digo de que a partir de ahora si quiero cambiar la forma de pagar puedo hacerlo sin modificar la clase módulo pago, sino que incluso a la hora de testear puede ser bastante conveniente, por ejemplo, para inyectarle una implementación de la interfaz método de pago falsa que no interactúe con nadie y simplemente sea un objeto mock para mejorar mis tests. Así que en definitiva, el patrón inversión de dependencia permite fabricar código más reutilizable y código más limpio al impedir que nuestros módulos de alto nivel dependan concretamente de módulos de bajo nivel. Recordad siempre que tiene que ser todo abstracciones. Este ha sido el último principio. Ahí un poco. ¿O tienen dudas? Más o menos, ¿no? Sí, sí. Bloqueado. Mira, algo para clarificar mejor, que justamente también lo utilicé yo acá, el principio de inversión de dependencias es en esta parte, donde, mira, los controladores, por ejemplo, el controlador de venta de producto, está, ahora no, sí, sí, venta Facade, aquí tengo tres dependencias. Y las tres son las mismas, comprobante de servicio, comprobante de servicio, comprobante de servicio. Pero como son genéricos, aquí especifico, ¿no? Venta de producto No DTO, se te venta escucha internet. bro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O Miguel, tú lo escuchas? Ya estoy bien, pero
Hola, Ahí está. Ahora sí, ahora sí. ya bueno. Como decía, hay tres dependencias, cada una específica para diferentes boletas, y todas las dependencias se las paso por constructor, se las inyecto por constructor. Y aquí simplemente defino. O sea, los tres son del mismo tipo, comprobante de servicio, comprobante de servicio, comprobante de servicio. Pero las implementaciones tengo tres diferentes. Tengo boleta electrónica producto, que también es un comprobante de servicio, y cada uno hace de manera diferente trabaja. Y luego, pucha madre, venta facade, aquí simplemente ejecuto un único método que vendría a ser generar comprobante. Boleta electrónica producto, generar comprobante. Boleta electrónica instalación, electrónica mixta, eso es polimorfismo, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es centralizando cómo quiero que funcione el sistema. Si vemos esa interfaz, comprobante, servicio, solo define un único método. Define el único método que es generar comprobante y que me devuelve un string que vendría a ser la ruta, ¿no? En donde está el PDF. Y como yo estoy haciendo que venta facade, en lugar de utilizar directamente boleta electrónica, instalación, boleta electrónica mixta, boleta electrónica producto, yo estoy haciendo bueno, en vez de depender directamente de esas implementaciones, estoy haciendo que venta facade dependa de la abstracción, o sea, de la interfaz. Y Ujú. ¿En qué momento? ¿No? a ver, vamos a ver qué dice. ¿Por qué se debería utilizar la... explicar de manera sencilla? No, pero es que es de eso ya para clases, para ti mismo, pues. Aquí vamos a hacerlo a nivel general. Ya, O sea, ya tenemos una idea ya. dale, dale. Bueno, con que tengan la idea está bien, ya lo demás es pues profundizar, ¿no? Bien. Entonces continuamos por el momento y de ahí pues en otro momento les explico más. Primero continuamos con el curso. Dale. Bueno, ya lo que es qué es una dependencia. A ver, explíquenme, ¿qué es una dependencia? Esta pregunta nada más, ¿qué es una dependencia? En el desarrollo de software, sí, en general. ¿Qué es una dependencia? Es algo que depende de alguien, ¿no? Dependencia. La palabra lo dice, ¿no? Es cuando A depende de B para funcionar. Sí. Así sí. Ajá. Y sí, también hay dependencia fuerte y débil. La inyección de dependencia, ¿qué podrían decir de eso? Sí, sí, está bien, también va por ahí.
Un ejemplo podría ser... Chame, mi gato. Mi gata está en celo, así que... por ejemplo, en un salón de clases, digamos, un alumno no sabe las respuestas de un examen y necesita que alguien les sople las respuestas, ¿no? O sea, tiene una dependencia, o sea, que alguien les pase las respuestas. Y para hacerlo, los otros compañeros tienen diferentes formas de hacerlo, diferentes formas de inyectarle esa dependencia. Puede ser por un mensaje por WhatsApp, puede ser por un papelito, puede ser por un borrador. Ah, ya. Todas esas formas se les llama formas de inyectar la dependencia, formas de pasarle lo que necesita para poder trabajar. En Java pues hay dos principales formas, que es por constructor y por un método Z. Y las dos lo hemos aplicado aquí. Por ejemplo, en venta facade, para comprobante de servicio, la forma en que yo le paso la dependencia, le inyecto la dependencia es por constructor. Esa es una. Ahora, para los paneles, si vemos acá, no hay nada. Por ejemplo, en panel configuración también tiene una dependencia, que vendría a ser el configuración controlador. Ahora, la forma en que yo le paso esta dependencia ya no va a ser por constructor, sino por un método setter. Le paso aquí la configuración, esto lo recibo desde otra clase y yo aquí lo que recibo se lo asigno a mi instancia, a tis.controladores y controlador. Esas son las dos formas de inyectar dependencias. ¿Cómo? Por constructor, por defecto, cuando tú creas una instancia de un objeto, generalmente llamas al constructor, ¿no? Eso es algo obligatorio. Entonces, si yo pongo la dependencia que mi clase necesita por constructor, estoy haciendo que la dependencia sea obligatoria. O sea, si lo vemos lo mismo aquí, en Venta Facade, Venta Facade necesita obligatoriamente de comprobante de servicio para poder generar el comprobante. Si no, no podría. Entonces, como yo lo necesito de manera obligatoria, pase en instancia, lo voy a hacer por constructor. Y si algo no me es obligatorio, o sea, es opcional, se pasa por método setter. Aquí, Mm. acá hay un ejemplo por método setter. Aquí tengo la dependencia que es, y aquí se lo paso por método setter. Ahora, ¿por qué se lo paso por método setter y no por constructor? Básicamente es por el diseño. Porque si yo lo hubiera puesto aquí por constructor, el código de aquí abajo, que este código no es escrito, sino es lo movido, y arrastrar y soltar, se rompería. Por ese simple hecho, nada más aquí pasamos la dependencia por método setter. Pero si se pudiera, podríamos pasarlo por constructor también, porque al final, para que funcionen los botones, sí o sí necesitas un controlador, ¿sí o no? Sí. Así que aquí hubiera sido bueno que hubieran podido inyectar la dependencia por constructor. Pero por forma de diseño no se puede. Pero esos son los principales usos. Por método setter es cuando algo es opcional y por constructor es cuando algo es obligatorio. Esa es la diferencia. Esas son las dos formas de inyectar las dependencias que yo conozco en Java. Creo que hay más, pero no sé. Bueno, pues con eso terminamos con lo que es la inyección y la inversión de la dependencia, como el video más o menos lo explicó, pero ya tienen una idea general, que es lo que importaba al final. Ahora, la forma de profundizarlo, la forma de ponerlo en práctica, código, ¿no? Y ahí podrían ustedes hacer sus ejemplos, sus ejercicios. Ahora, el último término es el principio de inversión de control, que esto también es otra cosa bien difícil de... A ver. Primero, vamos a leer lo que nos dice directamente Gemini, Google. El principio de inversión de control en el desarrollo es una técnica de diseño que invierte el flujo de control tradicional donde un componente crea o busca sus dependencias. Demasiado abstracto, por decirlo. En lugar de eso, el control sobre la creación y gestión de las dependencias se delega a un contenedor externo como un framework. Bueno, aquí nos dice sus ventajas. Este principio promueve la extensibilidad y la testabilidad del código. Aquí también en el proyecto de Yañak hemos aplicado lo hemos aplicado en todo momento. Por ejemplo,
para la persistencia, lo que tú hiciste, Miguel. En los repositorios, tú en el, producto DAO, aquí tienes las dependencias, ¿no? El helper producto y el helper categoría. Y aquí está tu forma de inyectarlos. Mira, esto es que es por método interno directamente. Tu forma de inyectar de las dependencias que necesitas. Porque aquí está new. A ver, creo que aquí no hay un ejemplo, Paco, ¿no? No, aquí no hay un ejemplo. Nos vamos a servicios. Por ejemplo, producto servicio. Bueno, el mismo ejemplo de hace rato, ¿no? Tenemos la dependencia. Esta es una forma de inyectar la dependencia. Y bueno, se puede hacer muchos constructores. Se llama sobrecarga de constructores ese término. Pero como tal, ¿quién le está pasando aquí la dependencia? O sea, no en ningún momento hay un new. O sea, el control no lo hago directamente. Un poquito mejor, quizá un poco mejor. Como aquí yo no le estoy pasando, yo no estoy creando producto repositorio es igual a new producto repositorio IMPL, que vendría a ser una forma directa. Lo que estoy haciendo es delegándole ese trabajo a otra clase. Y esa otra clase, como lo dice aquí, el control sobre la creación y gestión de las dependencias se delega a un contenedor externo. ¿Quién vendría a ser ese contenedor externo en nuestro caso? Pues vendría a ser appconfig, donde dentro de la clase contenedor dependencias, aquí registramos todas las dependencias y aquí pues, por ejemplo, para producto o servicio, en su constructor recibe sí o sí un producto repositorio. Y aquí es donde se lo estoy pasando. O sea, esta clase que es el contenedor externo, entre comillas, es el que le pasa sus dependencias. Digo, este concepto también es complejo. En detalle, el flujo de control tradicional es, en un diseño tradicional, una clase crea o busca sus dependencias directamente, o sea, por new, ¿no? Utilizando la palabra clave new, instanciando clases o llamando a métodos estáticos. Pero utilizando la inversión de control, y esto se utiliza mucho en frameworks, y bueno, aquí va a dar un ejemplo, con inversion of control, IOC, un contenedor externo, como un framework, por ejemplo, Spring Core es un contenedor de dependencias. O sea, yo aquí lo hice manualmente con estas clases, pero con Spring ya lo gestiona manualmente, con anotaciones, otra vez el arroba, esa cosa. Es responsable de crear y gestionar las dependencias. El componente, a su vez, recibe estas dependencias a través de mecanismos como la inyección de dependencias. O sea, las clases reciben sus dependencias, sus atributos, como mecanismos de inyección. O sea, ya vimos dos, ¿no? Por método setter y por constructor. Son dos formas, son dos mecanismos de inyectar las dependencias a una clase. Beneficios, desacoplamiento, bueno, el beneficio de la inversión de desacoplamiento, otra vez el término ese de arquitectura de software, que es el acoplamiento y el desacoplamiento. Reduce el acoplamiento entre clases, o sea, hace que no dependan directamente, sino hace que cada vez sean más independientes. O sea, tengan su propia responsabilidad y no se involucren con otras clases. Y eso también es un principio. Es la S de Solid. Single principio de responsabilidad única, donde cada clase tiene que hacer una sola cosa. Lo que facilita su modificación y sustitución sin afectar al resto del código. Flexibilidad. Permite cambiar las implementaciones de las dependencias sin modificar el componente que las utiliza. Esto tiene sentido más que nada cuando quieres cambiar algo. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la forma en que se accede a una base de datos, tendría sentido que lo único que tenga que cambiar es eso, la forma en que se accede a la base de datos. Pero si no estoy utilizando inversión de control, inversión de dependencia, inyección de dependencia, si yo quiero cambiar cómo se accede a la base de datos, tendría que cambiar cómo se accede a la base de datos, tendría que cambiar cómo se utiliza esa conexión de base de datos, tendría que cambiar cómo se muestra la interfaz, y no tiene sentido que cambie tantas cosas si solamente quiero cambiar una. O sea, y este es otro beneficio de estos términos de inversión, de inyección, de estas cosas. Hace que cuando queremos hacer un cambio, solo tengamos que hacer el cambio en un solo lugar. Bueno, complejo. Testabilidad. Facilita la creación de pruebas unitarias,
ya que las dependencias pueden ser simuladas o reemplazadas por versiones. Esto es más adelante muy útil. Extensibilidad. IOC permite agregar nuevas funcionalidades. Como lo mencionó el ejemplo en el video, si mi sistema de pagos funciona con PayPal, si yo quiero que también funcione con Mastercard, en vez de poner un if tipo de pago o if tarjeta es una instancia de PayPal o también es una instancia de Mastercard, simplemente hago que dependa de una abstracción, o sea, del método de pago, y el método de pago adecuado pues ya se encargará, ¿no? Hace que sean más extensibles. Y más adelante le agrego hago otra clase que implemente la interfaz de método de pago. Y eso también es un patrón, de hecho ya se conoce, ya lo conocen, es el patrón de diseño strategy. Un solo algoritmo y diferentes formas de hacerlo. Un solo método de pago o una forma, o el ejemplo abstracto que es pagar y diferentes formas de pagar. Por efectivo, por tarjeta, por Visa, por Mastercard. Esa strategy se llama ese patrón. Mecanismos comunes de iOS, Inversion of Control. Inyección de dependencias, otra vez se pasa la dependencia a un objeto a través de sus propiedades o métodos setters. Servicio de localización, esto no sé qué es. Un objeto solicita sus dependencias a un servicio de localización centralizado, o bueno, a un contenedor. Eso también creo que se ve aquí. De hecho, en controladores, creo inicio de controlador. O sí, acá, inicio de controlador. Servicio de localización, un objeto, inicio de controlador es el objeto, solicita sus dependencias a un servicio de localización centralizado. En este método, mostrar panel de nuevo servicio. Este método aquí, de este objeto, solicita al agente externo al contenedor que le recupere esta dependencia. Es otra forma de inyección de dependencias a través de un servicio centralizado. Y el servicio centralizado pues vendría a ser el contenedor ese, ¿no? Un ejemplo, en lugar de que una clase cree una instancia de base de datos directamente, un contenedor IOC podría proporcionar una instancia de base de datos a la clase cliente con instancia. Bueno, es interesante, ¿no? O sea, en el proyecto que hay tantos conceptos, tantas cosas que son conceptos avanzados y nosotros solamente lo hemos aplicado como código. Y es que al final es eso. Al final todos los conceptos avanzados como la inyección de dependencia, el principio de inversión de control, el principio de responsabilidad única, patrones de diseños, todo se reduce a simples líneas. Todo lo demás son conceptos que hay por delante. Bueno, esto con el principio de inversión de control en Google. Ahora vamos a preguntar a ChatGPT, que ya le hice una pregunta. Explica de manera sencilla, pero completa, el principio de inversión de control en el desarrollo. ¿Qué es el principio de inversión de control? Es un principio de diseño que dice que no deberías encargar directamente de crear o controlar las dependencias de tus objetos. En lugar de eso, deberías delegar, esa es la palabra clave, delegar esa responsabilidad a un contenedor externo o un mecanismo automatizado. Y todas estas cosas que dice lo hemos aplicado en ¿Cómo se ve esto en la práctica? Lo que es la inversión de control o la inversión de dependencia también. Imagina que tienes una clase servicio de notificación, dale, que necesita de un email sender, alguien que se encargue, una clase que se encargue de enviar. Lo tradicional sería hacer algo así, ¿no? Tienes la clase, servicio de notificación, tienes una dependencia, email sender, y haces new email sender, ya está. Y luego tienes su método de negocio, ¿no? De lógica. Notificar, le envías el mensaje, el sender, o sea, tu dependencia se encarga de enviar el mensaje. O sea, diferentes responsabilidades. Pero eso es una mala práctica, bueno, según IOC, ¿no? Porque en realidad puedes hacerlo, no hay problema. Pero para un buen diseño de software, hay que seguir por estas buenas prácticas. Acá, el servicio de notificación, que está inyectando sus dependencias de manera directa, crea sus propias dependencias, lo que hace que si en algún momento el email sender
lo tenga que cambiar, también tenga que cambiar el servicio de notificación, y lo cual no tiene sentido. Si quiero cambiar cómo se envían los correos, solamente no debería de modificar toda la otra clase que sea su cliente, por así decirlo. Y eso se llama acoplamiento. Hace que el servicio de notificación se acople, dependa demasiado de email sender. Acopla fuertemente email sender, ¿no? Y está. Eso es lo que decía. Ahora, esto en realidad en la práctica pues no es mal. Pero si vemos con la perspectiva de la inversión de control, sí hay un problema. Ahora, ¿cómo se aplica esto también en la práctica? Haciendo que las dependencias, o sea, su dependencia que antes la inyectaba de manera directa, vengan desde afuera. O sea, que no se encargue él de crear sus propias dependencias, sino que alguien más se los pase. ¿Y quién se los puede pasar? Pues un contenedor externo. Algo que venga desde afuera, ¿no? Por ejemplo, por inyección de dependencias. Otra vez ese concepto. En vez de que cree directamente su dependencia con new, hago que la reciba por inyección de dependencias por constructor desde afuera, o sea, otra clase. Acá dice, el objeto viene inyectado desde afuera. O sea, quien quiera crear una instancia de servicio de notificación, primero te tendría que crear una instancia de email sender. Y luego cuando llame a new servicio de notificación, tendría que enviarle esa instancia de email sender. Ahora, servicio de notificación no sabe cómo se construye email sender. Claro, aquí sí sabía porque directamente llama new. Pero ahora como no utiliza su new, sino alguien más le pasa ese objeto, no sabe cómo funciona. Simplemente sabe lo que hace y ya está. Solo lo usa, ¿no? Esto invierte el control. O sea, servicio de notificación ya no controla la creación y la gestión de sus dependencias, sino que lo hace otra clase. Un framework, ¿no? Un framework como Spring, por ejemplo. Ahora, ¿por qué se llama inversión? Porque tradicionalmente tu código controlaba todo. Y esto va mucho en framework. Tradicionalmente, cuando tú creas bueno, en este proyecto, como yo ya tengo un poco de conocimiento de Spring, hice que el código no sea tan acoplado utilizando lo que es el contenedor, ¿no? Pero si lo hubiéramos hecho sin el contenedor, el código iba a ser como el código espagueti, donde en el constructor llama a otra clase y esta clase, ya tienes ahí bastantes fideos. Un ejemplo de esto podría ser la aplicación de Yomis, donde no hay un contenedor. Tradicionalmente tu código controlaba todo, creación de los objetos, los flujos, bueno, etc. Y con el principio de inversión de control, el control pasa al contenedor. O sea, tú ya no te encargas de crear el objeto, sino lo hace otro. Y el otro decide cuándo te va a necesitar, por así decirlo. Y vos solo defines qué necesitas. En lugar de decir, yo creo mis dependencias, ahora decís, bueno, en argentino, dame mis dependencias ya armadas. Un ejemplo real con Spring. Tienes un servicio de notificación que utiliza la notación service. Esto es de Spring MVC. Acá tienes la dependencia. Y aquí la estás recibiendo por constructor. Estás haciendo inyección de dependencias por constructor. Y esto es lo que hace, esta notación es lo que utiliza Spring para poder inyectarlo. Ahora, como nosotros no vemos el contenedor de dependencias, que yo he creado manualmente el contenedor de dependencias, y también he registrado todas las dependencias manualmente, y manualmente aquí, ahí los he estado registrando. Pero Spring ya se encarga de registrar todas las dependencias automáticamente, solamente con las anotaciones. Entonces, cuando yo hago esto de aquí, Spring detecta esta anotación y directamente me crea una instancia de email sender y me la envía. O sea, yo ya no creo mis dependencias, sino Spring se encarga de eso. Acá es Spring el que maneja el control. Detecta las anotaciones, crea los objetos y los inyecta. Algo así. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué se usa por qué es importante conocer este término? Primero por la desacoplamiento del código. Hace que tus clases sean más independientes.
O sea, trabajen por sí solas. Segundo punto dice, favorece el principio de inversión de dependencias de Solid. Como quemaría estos conceptos, inversión de dependencias, inyección, pero eso es al principio nomás. Luego más adelante cuando vayan practicando, que en realidad no es tan complicado. Permite usar mocks, facilita cambiar implementación sin tocar la lógica hasta principal. Ya esto lo verán también en la práctica. En resumen, el principio de inversión de control consiste en dejar de crear o controlar directamente tus dependencias y delegar ese trabajo, a un mecanismo externo o a un framework como Spring, GUIs, que las inyecta automáticamente. Ahora, lo que dije hace rato, lo del principio de Hollywood, que va relacionado también con el principio. ¿Por qué se dice que el principio de inversión de control está basado en el principio de Hollywood? El principio de Hollywood lo que nos dice es, no nos llames, nosotros te llamamos. Esta frase que se usa pues, en Hollywood, o que se usaba, no sé, refleja que tú como programador, como desarrollador, cuando trabajas con un framework como Spring, tú no decides cuándo se va a ejecutar tu método, sino que es el mismo framework que se encarga de, o sea, se invierte el control. En vez de que tú tengas el control de tu código, es el framework mismo quien decide cuándo se va a instanciar tu clase, cuándo se va a ejecutar este método, cuándo se va a inyectar este dependiente, etc. Tú no decides, bueno, en el principio de Hollywood, tú no decides cuándo participar, sino que los productores te llaman si te necesitan. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues en el principio de inversión de control, tu código no llama al framework. O sea, tú no haces que se ejecute los métodos, sino el framework mismo ejecuta los métodos después de algunos eventos. Es el framework el que llama a tu código cuando lo necesita. ¿Y dónde se ve, por ejemplo, en Spring? Tienes un componente, un bin, una dependencia, lo que sea, que es una clase a mi servicio, ¿no? Y implementa application runner. Y sobrescribes este método tú escribes el código, ¿no? Pero tú nunca llamas a este método. Tú no creas una clase main donde creas una instancia de mi servicio y llames al método. Eso tú no lo haces. Eso lo hace el framework. O sea, este método lo llama Spring y tú no lo invocas directamente. Tu clase está registrada como un bin, o sea, como una dependencia, pero tú no ejecutas este código directamente, sino es el framework quien decide cuándo y cómo se va a invocar el método, ¿no? Y la lógica. Para conexión, el principio de Hollywood dice, no nos llames, nosotros no controles el flujo, deja que el framework lo haga. El productor decide cuándo usarte, el framework decide cuándo usar tu clase. El actor está registrado, pero pasivo. El componente está inyectado, pero pasivo. Ahora, ¿por qué se dice que IOC está basado en el principio de Hollywood? Porque de manera conceptual es lo mismo. El control de ejecución ya no lo tiene tu código, sino un sistema externo, el framework, que llama a tu código cuando le parece adecuado, cuando lo necesita. Y tú solamente pues escribes los métodos que se van a ejecutar, pero no los ejecutas. Por ejemplo, este es un endpoint de una API REST hecha con Spring. Acá está la notación REST Controller y acá está la notación GET. Acá vos no manejas el servidor ni el request. Y haces una data tal. De ahí voy a poner un pequeño ejemplo si me alcanza el tiempo. Bueno, ya no. Solo defines lo que debe pasar si alguien entra ahora. Spring te llama cuando eso sucede. O sea, tú defines lo que quieres que pase cuando alguien entre a esta ruta en el navegador. Cuando alguien entre a esa ruta se va a ejecutar este método. Nada más. O sea, el framework mismo se encarga de llamar a este método, pase ese evento. En resumen, sé que yo estoy tratando el principio de data. Un ejemplo sencillo que tenía. A ver si lo puedo escribir rápido. Pero creo que lo tengo en mi USB. Ya está. Lo del login. Dale, este.
Este es un proyecto simple con Spring. Espérate que se active un poco. Mira, aquí va la configuración de Spring en el Application Properties, pero esto ya lo voy a explicar en el segundo mes, ¿no? En la segunda semana. El Application Properties, este es el punto de inicio, o sea, cuando quiero ejecutar el proyecto, yo voy a ejecutar siempre esta clase, y esta clase casi nunca va a cambiar. Este método run es el que se encarga de inicializar toditos los eventos que hay en Spring, y esta es la única clase que yo he creado. Esta clase es un controlador, pero no para una aplicación de escritorio, sino para una aplicación de página web. Y cuando yo ejecute esto, mira, voy a hacer algo. Aquí en el Application Properties voy a descomentar esto de acá. Cuando yo ejecute esto, internamente todo el framework se va a ejecutar. Van a ver, si le doy aquí play, van a ver todas las llamadas. Todo eso lo ejecuta el framework internamente. Todo eso es el contenedor y esas cosas. Ahí se ve. Todas las inicializaciones, los eventos, todas las weas. Y bueno, esta parte de ahí no es necesaria saber. Simplemente es para que vean cómo funciona el framework internamente. Ahora lo comento y vamos a ejecutar la aplicación. Del framework con Spring ya se inicializó. Yo tengo esta clase log controller, ¿no? Ya, esto es un endpoint. O sea, esto quiere decir que cuando yo vaya aquí al navegador y ejecute http localhost, primeramente voy a ir a la página root. O sea, aquí, root no hay nada. Y me debería ser una página de error, ¿no? Porque no he definido nada por ahí. Pero ahora, si yo voy a /log, me va a devolver un mensaje. O sea, va a ejecutar estas líneas de aquí. Y también me va a mostrar un mensaje check the logs. Como una cadena. Hago eso, /log. Y acá está el mensaje. Check the logs. Estos logs es básicamente esto de aquí, estos mensajes de acá. Login, level 3, level info, 1 y error. Ahí están los mensajes que aparecen. Ahora, ¿qué es lo que yo quería demostrar con esto? Es que este método nunca se ejecutó. Cuando se estaba iniciando toda la aplicación, nunca se ejecutó. Yo definí, pero en ningún momento lo estoy ejecutando. Simplemente ejecuté el método run y ya está. O sea, yo no estoy controlando mi código, sino es el mismo quien decide. Ya se bugueó. Es el mismo framework quien decide cuándo se va a ejecutar el código. Y eso pasó. O sea, cuando yo ejecuté, cuando fui al navegador y me fui a /log, el framework detectó esto, detectó que fui a esta ruta y lo que hizo fue buscar en mis controladores, en mis clases anotadas con REST Controller, si tengo alguna anotación, algo que se invoque cuando se llame a esa ruta. Y si tenía uno, tenía /log y bueno, cuando lo puse, el framework lo detectó y realmente me llamó. O sea, en ese momento necesitó que yo declare este. Y como sí lo tenía declarado, pues ahí recién. O sea, yo no lo ejecuté internamente, sino el mismo framework. A eso es lo que me refiero con inversión de control. O sea, aquí yo no tengo el control del código. Yo solo aquí defino, pero no defino en qué momento se va a ejecutar o cuándo. De eso se encarga pues el propio framework de Spring. Ahora, si voy a otra ruta, por ejemplo, voy a la /API, nada más, me va a decir pues error básicamente porque no hay ningún /API en mi aplicación. Pero ¿qué tal si los construyo? Request mapping /API. Le faltó la I. Y un método cualquiera. Simplemente un log.info, ¿no? Un return directo. Return, accediste al endpoint /API. Ya está. Y hacemos que se recargue la aplicación. Y ahora si vuelvo a cargar la aplicación, bueno, tengo que volver a iniciarla, creo. Vamos a iniciarlo. Ya está. Y esta vez no se bugueó. Estos métodos aún no se han ejecutado. Voy a ir de nuevo, ¿no? http/API. Ahora voy a ir a esa ruta que acabo de definir. Y si me devuelve, me sale accediste al endpoint API.
O sea, el framework detectó que yo accedí a esta ruta y buscó en mis clases y he definido qué se debe de hacer cuando se vaya a esta ruta. Y lo que se debe de hacer, pues es esto. Imprimir un mensaje nada más y nada más. Clarísimo ejemplo de lo que es la inversión de control. O sea, yo no tengo el control del código, simplemente defino lo que es. El framework es el que se encarga de todo lo demás. Bueno, pues hasta aquí ya con esto terminamos la clase un poco compleja,